La princesa Beatriz del Reino Unido, nacida el 14 de abril de 1857 en el Palacio de Buckingham, fue la hija menor de la reina Victoria y del príncipe consorte Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Su vida estuvo profundamente marcada por la devoción filial y el deber monárquico, en una época en que la estructura de la familia real británica estaba sujeta a estrictas normas de obediencia, reserva y sacrificio personal. Desde la muerte de su padre cuando ella tenía apenas 4 años, Beatriz asumió progresivamente el papel de compañera inseparable de su madre, convirtiéndose en su secretaria confidencial, acompañante constante y apoyo emocional durante décadas. Su destino personal fue moldeado por el deseo de la reina Victoria de retenerla a su lado, incluso después de su matrimonio con el príncipe Enrique de Battenberg en 1884, bajo la condición de que la pareja viviera junto a la soberana. Beatriz desempeñó un papel clave en la vida de la corte victoriana y posvictoriana, no solo como miembro activo en actos oficiales, sino también como guardiana de la memoria de su madre. Tras la muerte de la reina Victoria en 1901, Beatriz dedicó 30 años a editar y transcribir minuciosamente los diarios personales de su madre, labor que dejó una huella documental de incalculable valor histórico, aunque no exenta de controversia por la omisión de fragmentos considerados demasiado íntimos. Su vida familiar también estuvo atravesada por los acontecimientos de la historia europea. Su hija Victoria Eugenia se convirtió en reina consorte de España. Su hijo menor, Mauricio, murió en la Primera Guerra Mundial, y su linaje se vio implicado en los cambios geopolíticos y dinásticos del siglo XX. Beatriz falleció el 26 de octubre de 1944, siendo la última hija sobreviviente de la reina Victoria, y dejó tras de sí un legado de lealtad, discreción y dedicación inquebrantable a la corona y a la figura materna que definió su existencia. Antes de continuar con el tema, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, para no perderte ninguno de nuestros videos. Sin más que agregar, comencemos. La princesa Beatriz del Reino Unido nació el 14 de abril de 1857 en el Palacio de Buckingham, siendo la hija menor de la reina Victoria y del príncipe consorte Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Su llegada al mundo completó la numerosa familia real, compuesta por 9 hijos. Al tratarse de la Benjamina, su nacimiento fue recibido con alegría, aunque también con cierta preocupación por parte de la reina, quien consideraba que ya había cumplido con su rol reproductivo. Beatriz nació en un entorno marcado por la rigidez de las costumbres victorianas, en un periodo en el que la reina se hallaba todavía activa en lo político y personal, y el príncipe Alberto tenía un papel central en la educación y orientación de sus hijos. Desde su primer día, Beatriz se integró a una estructura familiar altamente jerarquizada, donde el deber, la religión y la moral ocupaban un lugar central. El 22 de junio de 1857, la princesa Beatriz fue bautizada en la capilla privada del castillo de Windsor, en una ceremonia que siguió cuidadosamente el protocolo de la corte. Se le dieron los nombres de Beatriz María Victoria Feodora. El primero fue escogido por su belleza y resonancia clásica, el segundo, por la princesa María, duquesa de Gloucester, la última hija sobreviviente del rey Jorge III del Reino Unido, el tercero, en homenaje directo a la soberana, y el último, como muestra de afecto hacia la princesa Feodora de Leiningen, media hermana mayor de la reina Victoria. La ceremonia fue un evento privado pero significativo, pues representaba la inserción oficial de Beatriz en la fe anglicana y su reconocimiento como miembro de la Casa Real Británica. Este acto reafirmaba también los lazos entre la familia real británica y sus vínculos alemanes, todavía valorados en aquel entonces. En diciembre de 1861, la vida de la princesa Beatriz cambió de forma irreversible con la muerte de su padre, el príncipe Alberto. Tenía apenas 4 años y era demasiado joven para comprender del todo el alcance de la pérdida, pero el impacto emocional que sufrió su madre la marcó profundamente desde una edad temprana. La reina Victoria cayó en un prolongado estado de duelo, que la llevó a retirarse de la vida pública durante años. En ese contexto, Beatriz empezó a ocupar un lugar único en la vida de su madre, quien comenzó a depender emocionalmente de su hija menor. A partir de entonces, Beatriz creció en una atmósfera de luto y recogimiento, y pronto se convirtió en la presencia más constante y cercana a la soberana. Su infancia quedó así condicionada por la pérdida paterna y por el carácter introspectivo y melancólico que definió la vida en la corte tras la tragedia.
Durante la década de 1860 y hasta principios de los años 70, Beatriz fue educada en casa, bajo los principios que habían regido también la formación de sus hermanos mayores. La pedagogía aplicada fue rigurosa y orientada por los ideales del príncipe Alberto, quien creía firmemente en el valor de una educación intelectual sólida, aún para las mujeres. Aunque ya no estaba presente, su influencia perduró en los tutores que seleccionó para sus hijos. Beatriz recibió clases de francés, alemán, latín y música, destacándose en esta última disciplina como pianista. También estudió historia, geografía, matemáticas y religión anglicana, cultivando un carácter reservado y obediente. Su educación no buscaba prepararla para una vida pública activa, sino más bien para cumplir funciones tradicionales y para servir a la reina, cuyo afecto por Beatriz creció al observar su inteligencia dócil y carácter afable. A diferencia de algunos de sus hermanos, Beatriz no mostró inclinaciones rebeldes, lo que la hizo aún más indispensable para su madre. En 1872, cuando contaba con 15 años, Beatriz comenzó a desempeñar un papel más visible en el entorno oficial, acompañando a la reina en una visita a Escocia, particularmente a Balmoral, una de las residencias favoritas de Victoria. Este viaje marcó el inicio de su participación en actos públicos y representó una transición hacia una nueva etapa en su vida, donde la figura de hija y confidente se fue complementando con la de asistente en asuntos reales. Aunque no se trató de un papel institucional definido, su presencia junto a la reina durante compromisos oficiales mostraba al mundo la estrecha relación entre ambas y comenzaba a situarla en una posición de visibilidad dentro de la esfera pública. A partir de entonces, Beatriz continuaría acompañando a su madre en múltiples eventos, consolidando su reputación como una princesa diligente, discreta y fiel al deber monárquico. Este proceso se intensificaría con los años, reforzando su papel como la hija más cercana y confiable de la reina Victoria. En 1874, la princesa Beatriz, con tan solo 17 años, comenzó a asumir funciones semioficiales dentro del entorno de la corte al actuar como secretaria no oficial de su madre, la reina Victoria. Esta labor, aunque discreta, fue de gran importancia práctica y simbólica, ya que reflejaba la confianza absoluta de la soberana en su hija menor, y consolidaba el rol central de Beatriz como colaboradora indispensable. Se encargaba de transcribir cartas, preparar documentos oficiales y gestionar parte del voluminoso flujo de correspondencia que la reina mantenía con figuras políticas, miembros de la realeza europea y representantes del Imperio Británico. Esta tarea requería una disciplina considerable y un alto grado de discreción, cualidades que Beatriz desarrolló con naturalidad. Su involucramiento cotidiano en los asuntos de Estado le proporcionó una visión privilegiada del funcionamiento de la monarquía, aunque siempre desde una posición subordinada y sin aspiraciones personales más allá del servicio a su madre. La muerte de su hermana mayor, la princesa Alicia, gran duquesa de Hesse, en diciembre de 1878 a causa de difteria, representó un nuevo golpe emocional para la familia real. Alicia había sido una figura destacada por su sentido del deber y su compromiso con la vida pública en Alemania. Su fallecimiento, que ocurrió apenas 17 años después de la muerte del príncipe Alberto, reabrió viejas heridas en la reina Victoria, quien volvió a sumirse en un profundo dolor. Beatriz, que ya era por entonces el principal apoyo emocional de su madre, reforzó aún más su papel de consuelo y compañía constante. Su presencia fue esencial para ayudar a la reina a sobrellevar el luto, y durante esta etapa, Beatriz prácticamente renunció a todo interés personal para dedicarse por completo a las necesidades emocionales de la soberana. Esta pérdida también estrechó aún más los lazos entre madre e hija, haciendo cada vez más difícil imaginar una vida de Beatriz separada de la reina. A comienzos de la década de 1880, un cambio inesperado se produjo en la vida de Beatriz. Se enamoró del príncipe Enrique de Battenberg, un miembro de la nobleza alemana vinculado a la casa de Hesse y al círculo de la corte británica. Esta relación provocó una seria crisis con la reina Victoria, quien, habituada a contar con Beatriz en todo momento, se oponía rotundamente a que su hija menor contrajera matrimonio. Victoria temía que, al casarse, Beatriz se fuera de su lado y rompiera el equilibrio emocional que había construido durante más de 2 décadas. Aunque siempre estaban juntas, la reina no le habló durante 7 meses y se comunicaba con ella por escrito.
El comportamiento de la reina Victoria resultó inesperado incluso para su familia, y parecía motivado por la amenaza de perder a su hija. La reina veía a Beatriz como su bebé, su hija inocente, y percibía las relaciones sexuales que vendrían con el matrimonio como el fin de esa inocencia. A pesar de su firme oposición inicial, Beatriz defendió su deseo con una calma tenaz, y durante casi un año la relación quedó en suspenso mientras madre e hija atravesaban una tensión afectiva sin precedentes. Fue una de las pocas ocasiones en que la princesa expresó con claridad una voluntad personal distinta de la de su madre. Finalmente, en 1884, la reina Victoria aceptó el matrimonio, pero impuso una condición inflexible: Beatriz y Enrique tendrían que residir permanentemente con ella. De esta manera, la reina aseguraba que su hija no se alejaría y que seguiría siendo su acompañante y colaboradora. Se casaron el 23 de julio de ese año, en una ceremonia íntima pero significativa, a la que asistieron miembros de la familia real británica y representantes de casas reales europeas. Este enlace fue visto por muchos como una rareza dentro del protocolo de la corte, pues no solo fue permitido bajo condiciones poco comunes, sino que implicó la incorporación del príncipe Enrique a un entorno regido por la autoridad absoluta de Victoria. Aún casada, Beatriz mantuvo intacta su rutina como asistente personal de la reina, lo que marcó su unión como una fusión de vida privada y deber monárquico sin precedentes dentro del círculo familiar. El nacimiento de su primer hijo, Alexander de Battenberg, en 1886, consolidó la nueva etapa de Beatriz como madre sin que ello modificara sustancialmente su lugar en la corte. El niño fue criado en las residencias reales bajo la atenta supervisión de la reina, que asumió un papel de abuela vigilante y, en algunos casos, dominante. Desde el principio, Alexander fue considerado un miembro importante dentro del linaje real, aunque debido a su origen paterno germano y su posición subordinada en la línea de sucesión, no fue investido con títulos de alta jerarquía. Para Beatriz, la maternidad significó una ampliación de sus responsabilidades, pero no implicó un cambio sustancial en su estilo de vida. Continuó viviendo bajo el ala directa de la reina y subordinó su maternidad a las exigencias de la vida en la corte. Así, su identidad como madre coexistió con la de hija servicial de la soberana. En 1887, Beatriz dio a luz a su segunda hija, Victoria Eugenia Julia Ena de Battenberg, en el castillo de Balmoral, Escocia. La niña creció en el ambiente reservado de la corte británica, bajo la estricta vigilancia de su abuela, la reina Victoria, y en un entorno familiar marcado por el deber y la contención emocional. Desde su nacimiento, Victoria Eugenia mostró una conexión especial con el continente europeo, tanto por sus raíces paternas alemanas como por los lazos dinásticos que mantenía su familia con varias casas reales. Años más tarde, esta conexión se materializaría de forma trascendental cuando se casó con el rey Alfonso XIII de España, convirtiéndose en reina consorte de ese país. No obstante, en su infancia, Victoria Eugenia fue criada con un estilo típicamente victoriano, donde la devoción religiosa, el protocolo y el apego familiar eran fundamentales. En 1889, Beatriz y Enrique tuvieron a su tercer hijo, Leopoldo de Battenberg, nacido también en Balmoral. El nombre fue elegido en honor al duque de Albany, hermano menor de Beatriz, quien había fallecido años antes a causa de la hemofilia, condición hereditaria que también afectó a Leopoldo. Desde joven, su salud fue delicada y estuvo marcada por las complicaciones propias de esta enfermedad, que se había transmitido a varios descendientes de la reina Victoria. Como parte de una familia estrechamente vinculada a la nobleza germano-británica, Leopoldo recibió una educación acorde con su rango y, pese a sus limitaciones físicas, más adelante serviría como oficial en el ejército británico. Su infancia transcurrió en el mismo entorno controlado en el que se criaron sus hermanos, y aunque Beatriz era una madre afectuosa dentro de los límites de su función en la corte, el papel materno se veía siempre mediado por la figura omnipresente de la reina Victoria, cuya autoridad regía incluso en el plano doméstico. 2 años más tarde, en 1891, Beatriz dio a luz a su cuarto y último hijo, el príncipe Mauricio de Battenberg. Su llegada fue recibida con entusiasmo dentro de la familia, y se convirtió en el Benjamín del núcleo familiar. Mauricio tuvo una infancia más distendida que sus hermanos mayores, ya que para entonces la reina Victoria comenzaba a delegar ciertos aspectos del cuidado familiar.
A diferencia de su hermano Leopoldo, Mauricio gozó de buena salud y desarrolló un carácter vivaz y comprometido con las responsabilidades militares desde una edad temprana. Beatriz, aunque seguía cumpliendo un rol activo como colaboradora de su madre, pudo dedicar más atención a este último hijo, quien se convertiría en una figura destacada durante los primeros años del siglo XX. Su vida, sin embargo, estaría marcada por el destino trágico que le aguardaba. Moriría joven, combatiendo en la Primera Guerra Mundial. En 1896, Beatriz enfrentó una de las pérdidas más significativas de su vida adulta, la muerte de su esposo, el príncipe Enrique de Battenberg. Participaba como miembro del Estado Mayor británico en la expedición de Asante, en África Occidental, cuando enfermó de malaria. Pese a los esfuerzos médicos, falleció el 20 de enero de ese año en Sierra Leona. Beatriz, profundamente afectada, viajó a Gibraltar para recibir sus restos, que fueron trasladados posteriormente a la isla de Wight, donde fue enterrado. La muerte de Enrique representó un dolor personal y una nueva transformación en la vida de Beatriz, quien quedó viuda con apenas 38 años y 4 hijos pequeños. Esta pérdida reforzó su aislamiento emocional, pues desde ese momento su vida se centró aún más en la familia, el luto y el cumplimiento de funciones simbólicas en la corte. La reina Victoria, aunque envejecida, seguía contando con ella en todo momento, por lo que Beatriz continuó combinando su rol materno con el de confidente y asistente oficial, ahora también como viuda. 5 años después, en 1901, Beatriz fue testigo de la muerte de su madre, un acontecimiento que marcó el final de una era no solo para el Reino Unido, sino para toda Europa. La reina falleció el 22 de enero en Osborne House, rodeada de sus hijos y nietos más cercanos. Beatriz estuvo presente en su lecho de muerte, cumpliendo con el papel que había ejercido durante toda su vida, el de hija devota, asistente leal y presencia constante. Su cercanía emocional con la soberana le permitió acompañarla en sus últimas horas, siendo probablemente la persona que mejor conocía su carácter, rutinas y pensamientos. Con la muerte de Victoria, Beatriz perdió a la figura central en torno a la cual había girado toda su existencia. No solo se trataba del fin de su papel como secretaria e hija de la reina, sino del inicio de una etapa nueva, marcada por la soledad, la memoria y el deseo de preservar el legado de su madre. A partir de entonces, su vida tomaría otro rumbo, centrado en la conservación histórica y familiar. Tras la muerte de su madre, su hermano ascendió al trono como Eduardo VII, iniciando la llamada Era Eduardiana. Eduardo gobernó hasta su muerte en 1910, y tras su fallecimiento fue sucedido por su hijo, el rey Jorge V. La princesa Beatriz asumió una tarea monumental que definiría las siguientes 3 décadas de su vida, la edición y transcripción de los diarios personales de su madre. Victoria había escrito de forma casi ininterrumpida desde su adolescencia, acumulando decenas de miles de páginas a lo largo de su reinado. Beatriz emprendió este proyecto con la intención de preservar la memoria histórica de su madre y asegurar una versión controlada de su vida y pensamientos. A lo largo de 30 años, copió a mano más de 100 volúmenes, sintetizando, modificando o eliminando pasajes que consideraba inapropiados para el dominio público. Su criterio editorial, guiado por el respeto, la privacidad y un profundo sentido de deber familiar, reflejó su convicción de que la figura de Victoria debía presentarse con dignidad y decoro. Este proceso, largo y minucioso, absorbió gran parte de su energía intelectual y emocional, convirtiéndose en su principal ocupación y en una forma de prolongar simbólicamente su vínculo con la reina. En 1909, Beatriz experimentó un acontecimiento de trascendencia internacional, el matrimonio de su hija Victoria Eugenia con el rey Alfonso XIII de España. La unión, celebrada en Madrid, representaba un acercamiento diplomático entre 2 casas reales europeas, pero también suscitó controversias. Uno de los aspectos más sensibles fue la transmisión de la hemofilia, una enfermedad hereditaria que había afectado a varios descendientes de la reina Victoria. Aunque Victoria Eugenia no presentaba síntomas, se sabía que era portadora, lo que generó preocupación en la corte española y críticas en la opinión pública. Efectivamente, 2 de sus hijos nacieron con la enfermedad, lo que contribuyó a tensiones dentro del matrimonio real y alimentó los conflictos en torno a la legitimidad dinástica. Beatriz,
Desde Inglaterra, mantuvo contacto con su hija, pero no intervino públicamente en los asuntos políticos o personales del nuevo entorno español. Este episodio puso en evidencia las repercusiones médicas y políticas de los enlaces entre casas reales europeas, y marcó un momento delicado en la vida familiar de la princesa. Durante la Primera Guerra Mundial, el clima político en el Reino Unido se tornó hostil hacia todo lo relacionado con Alemania, incluso cuando se trataba de miembros de la familia real. En 1917, como parte de una política de distanciamiento simbólico, el rey Jorge V instó a sus parientes con títulos y apellidos alemanes a modificar su denominación. Fue en ese contexto que la familia Battenberg anglicanizó su apellido, adoptando el de Mountbatten. Este cambio, aunque esencialmente formal, reflejaba una reconfiguración de las identidades aristocráticas en tiempos de conflicto, y significó también una adaptación estratégica a las sensibilidades nacionalistas del momento. Beatriz, leal a la monarquía británica y consciente del clima social, aceptó la medida sin objeciones públicas. Este proceso evidenció cómo incluso los círculos más cercanos al trono debían ajustarse a las demandas del contexto político, renunciando a parte de sus vínculos continentales en aras de preservar la estabilidad institucional. En 1931, tras 30 años de trabajo ininterrumpido, Beatriz concluyó oficialmente la edición de los diarios de la reina Victoria. La tarea no solo implicó transcribir los textos, sino también realizar una labor de selección y censura que respondía tanto a motivos familiares como políticos. Beatriz destruyó un número considerable de páginas originales, argumentando que contenían comentarios demasiado íntimos o referencias sensibles que podrían dañar la imagen pública de la monarca. Esta decisión, aunque criticada por algunos historiadores contemporáneos y posteriores, debe entenderse dentro del contexto victoriano de reserva emocional y preservación del decoro. La conclusión de esta tarea marcó el cierre de una etapa fundamental en su vida. Tras haber dedicado su juventud a su madre en vida, ahora concluía el proceso de perpetuar su memoria escrita. A partir de ese momento, su presencia pública se redujo considerablemente, aunque seguía siendo una figura respetada dentro del entorno real. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, Beatriz se retiró de manera definitiva de la vida pública. Ya octogenaria, se refugió en sus residencias privadas, principalmente en el sur de Inglaterra, donde vivió de forma discreta, alejada del bullicio de los acontecimientos mundiales. A diferencia de otras figuras de su generación, no participó en actividades caritativas ni institucionales durante el conflicto, centrando sus últimos años en la vida familiar y la reflexión privada. La guerra, con sus implicaciones destructivas en Europa, incluyendo el exilio de varios de sus parientes reales, confirmó para Beatriz el colapso de la vieja Europa monárquica que había conocido en su juventud. Su vida se apagó el 26 de octubre de 1944 en Balcombe, Sussex, a los 87 años, siendo la última hija superviviente de la reina Victoria. Fue enterrada, según su voluntad, junto a su esposo Enrique de Battenberg en la iglesia de Santa Mildred, en la isla de Wight, lugar simbólico para ella por su profundo significado personal y familiar. La figura de la princesa Beatriz del Reino Unido perdura como ejemplo de devoción filial y discreción institucional. Su vida estuvo marcada por la renuncia personal en favor del deber, y su labor como editora de los diarios de la reina Victoria constituye un aporte singular a la historia de la monarquía británica. Gracias a su meticuloso trabajo, parte esencial del pensamiento y experiencia de su madre ha llegado hasta el presente, aunque filtrado por su mirada protectora. Asimismo, a través de su descendencia, particularmente de la línea española, Beatriz sirvió de puente entre la era victoriana y las transformaciones del siglo XX, encarnando una forma de nobleza que supo adaptarse sin protagonismos, pero con firmeza, al devenir de los tiempos. Es así como llegamos al final del video. Esperemos que te haya gustado. Si tienes algo que agregar, no dudes en compartirlo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta al video y comparte el enlace con todos tus amigos y familiares, para que conozcan más sobre la vida de la princesa Beatriz del Reino Unido, la última hija de la reina Victoria. Gracias por seguirnos, y si aún no estás suscrito te invitamos a hacerlo y activar la campanita de notificaciones, ya que constantemente subimos contenido histórico que te interesará. Nos vemos en el próximo video.